Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Diálogo de Fe y Salvación, gracias por estar con nosotros en un programa más. Y hoy tenemos programazo, hablaremos sobre la verdad bíblica versus el relativismo. Junto a mi hermano Eddie Amílcar Osorio estamos listos para un programa más. Hermano Eddie, ¿listo para hablar de verdad bíblica y relativismo? Amén, hermano Carlitos. Pues aquí, listo, sí. Estamos contentos por estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos todos. Nos alegra el poder compartir este espacio con todos ustedes, así que bienvenidos. Como ya usted lo decía, vamos a hablar de la raíz del problema, ¿va? Claro. Hemos venido hablando sobre esta pues pequeña serie, miniserie, porque siempre las series han sido extensas aquí, ¿verdad? Pero en esta oportunidad pues nuestra serie es un poco corta. Estamos hablando acerca del discurso de odio, aprovechándonos un poco de la coyuntura nacional e internacional que se maneja sobre este tema, ¿verdad? Y estamos viendo cómo el evangelio podría ser en algún momento, incluso lo es ya en algunos lugares y círculos sociales, llamado discurso de odio. Sí, y el último episodio estuvimos hablando sobre la necesidad de la confrontación bíblica, ¿no? Claro, de la importancia. Exacto, y cómo nosotros estamos llamados a esa confrontación amorosa, ¿verdad? Sí. Hablábamos de eso, de que muchas veces confrontación como que no lo vemos como amor, pero que la Biblia sí habla. Incluso la Biblia habla de confrontación unos con otros, ¿verdad? De exhortarnos los unos a los otros, de corregirnos los unos a los otros. Y eso es una herramienta amorosa que el Señor dejó. Como dice el profesor Paul David Tripp, pastor, que esos momentos en donde, si lo queremos decir así en términos coloquiales, ajá, esos momentos en donde en amor nos sacamos los trapitos al sol, son momentos de gracia. Momentos de gracia. ¿Qué es en la dinámica? Sin embargo, tradicionalmente no son vistos así. Claro. Ni aún dentro de la iglesia muchas veces. ¿Qué es preferible en la dinámica del reino? Que sabiendo yo algo, me siente en amor con alguien a platicarlo, o quedarme callado y dejar. Ahí el detalle. No estamos acostumbrados en nuestra cultura cristiana a esa parte. Sí, más que todo también por la cultura, como usted lo acaba de decir, ¿verdad? La cultura que nos hemos pasado de generación en generación no ha sido una cultura muchas veces de vulnerabilidad, sino de superpersonalidad, superliderazgo. ¿Qué problema es? Ya, exacto. Entonces, y vaya problema ese realmente. En algún momento lo hablábamos, pastor, si no estoy mal, en determinado momento de dialogar un poco fuera de cámaras. ¿En qué momento la cultura cristiana cayó en eso usted? O sea, de ese exceso de confianza en sí mismo. Exacto. Entonces uno dice a veces, ¿verdad? ¿Qué onda con esto, pastor? En el sentido de que no hay vulnerabilidad en el corazón del liderazgo, siempre el liderazgo queriendo transmitir que es el super santo, sí, porque la gente piensa que somos eso. Sí. Pero ¿en qué momento la gente se generó ese concepto? Entonces eso llevó, ¿verdad? Usted a veces a darle exceso de poder a todas estas personas, ¿verdad? Y todas estas personas que están dentro de ese liderazgo comenzaron entonces a apachurrar al resto de gente, a creerse superiores al resto de gente. Pero el problema radica, pastor, que en creerse superiores al resto de gente también acarrea problemas, no solo desde la perspectiva bíblica, sino que de la perspectiva de las relaciones personales también. Sí. O sea, es un problema. Y también que es algo que va contra las escrituras. Claro, que es lo peor. El Señor explícitamente dice de que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, ¿verdad? Sí. Incluso Pablo hace un llamado en una de sus cartas en donde él dice
ustedes consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Claro. Ya, o sea, la cultura que vemos en la Biblia es una cultura distinta a la que muchas veces se ha manejado entre nosotros, o se estableció. ¿verdad? Exacto. Pero entonces hoy, hermano Carlitos, vamos a abordar la raíz, ¿no? La raíz del conflicto. Dos visiones del mundo. Exacto. Tan antiguas como el mundo mismo. Sí, aunque hoy tal vez son más expuestas, si queremos decirlo desde ese punto de vista. Tal vez ya están bien segmentadas, ¿no? Exacto. ¿Qué es qué y qué es esta y qué es la otra? Hoy en día, según pues el sociólogo muy conocido Simon Bauman, plantea que vivimos en una sociedad líquida, pastor. Y cómo definimos eso de sociedad líquida, en el sentido de que no existen verdades sólidas, sino que hoy vivimos en un mundo líquido en donde, por ejemplo, usted agarra un poco de agua, pues se le escurre en las manos. Dentro de esa perspectiva, esa liquidez implica de los conceptos de la vida, los principios, los valores, los fundamentos específicos de las relaciones, por ejemplo, los fundamentos específicos de la vida, por ejemplo, pastor. Existen diferentes formas de verlo y no existe una verdad absoluta. Sí. Sino cada quien conforme lo genera en su mente, en su corazón, ¿verdad usted? Cuando eso no es lo que la Biblia dice. Correcto. Y desde esa perspectiva vamos a estar hablando un poquito, querida familia, en el programa de hoy. Y pues obviamente hay que comenzar desde el principio, pastor. Y la raíz de este asunto, pues definitivamente la encontramos en el corazón del ser humano. Así es. La encontramos en el pecado del ser humano, en donde desde el principio, pastor, tanto el corazón del ser humano como la influencia del sistema, o si queremos decirlo así, del reino de las tinieblas, en este caso representado en Génesis por la serpiente antigua, Así es. siempre cuestionó y quiso relativizar, si queremos decirlo así, la verdad de Dios. Sí. Y ese es el detalle. Por eso decíamos, ¿verdad? Que este es un problema tan viejo, Ahí está. tan antiguo, las raíces son tan profundas que llegan hasta Génesis capítulo 3. Cabal. Sí, realmente donde empezó este antagonismo que hoy nosotros, a veces nosotros decimos, ¿verdad? ¿Por qué cada día como que se agrava más? Pero realmente es el pecado, es el sistema pecaminoso que impera, la naturaleza pecaminosa que está en nosotros todavía. Nosotros estamos en medio de una guerra. ¿Ya? Claro. Lo irónico es que a veces vivimos como que no estuviéramos en una zona de guerra. ¿Ah? Ojo con eso. Sí, eso se lo aprendí a Tripp también en estos últimos días. Claro, a zona Paul de Daily guerra. Tripp, sí. En donde muchas veces nosotros pareciera que estamos en un jardín de rosas. Exacto. Ya, Mas no saben que el conflicto está en el punto más alto dentro de cada uno de Sí, nosotros. dentro de cada uno de nosotros. El problema no está fuera de nosotros. La zona de guerra está dentro de nosotros, nuestra mente, nuestro corazón. Así que Hay que ver esa pongámonos parte. bélicos en ese sentido. Claro, ahora, en ese sentido. En ese sentido, ajá, en ese sentido. Pastor, me gustaría plantear y tal vez paralelizar cómo hay un análisis de pensamiento desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis 22. Ujú. ¿Sí? En donde encontramos en Génesis, pastor, cuando la serpiente antigua le dice a Eva, con que Dios ha dicho, Sí. pero yo les digo. Es que el ejemplo es clarísimo. O sea, con que Dios ha dicho, pero yo les digo. Con que Dios ha dicho, pero yo les digo. Pastor, esa batalla de pensamiento es la que impera hasta hoy. Claro. Es el mismo problema. Sí, es el Dios mismo dice, problema. pero yo les digo. Y hay dos pasos que el enemigo sigue ahí. Ajá. Paso 1, poner en tela de duda la palabra de Dios. Ahora. O sea, por eso dice, con que Dios os ha dicho. Exacto. Ahora, Y es cierto, Dios había dicho, pero no lo que Él dijo. Medias verdades. exacto. Usted lo ha dicho, ¿no? En algún momento acá en el programa, el enemigo se mueve en la zona gris. Zona gris. Ya no es negro. No es negro ni es blanco, como No. nosotros muchas veces pensamos, ¿verdad? Sí. Ya Pablo advirtió a los corintios y él dice, y no se sorprendan, dice, porque el mismo enemigo se viste como ángel de luz. Ya, Sí. entonces es un ejemplo. Exacto. Interesante ver esa parte, pastor. Entonces, necesitamos entender, y me llamaba la atención, mire, pastor, que
bien dicho por famoso dicho coloquial histórico, ¿no? Más conoce o más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y desde la perspectiva sociológica, pastor, no hay mejor sociólogo y antropólogo, psicólogo y lo que usted quiera, conólogo, dijo alguien por ahí, Sí. que conozca al hombre de mejor forma, obviamente después que Dios, Así es. como Satanás. Así es. Y él, a partir de ese espacio de duda, de desobediencia que ve en el ser humano, pastor, es donde entra. Así es. Y hoy en día tenemos que entender, querida familia, que esta temática del relativismo moral, o del relativismo, pastor, si queremos verlo en términos general, ¿no? Usted, en todas las ideas y en todos los campos y en todas las áreas. Pero el relativismo, pastor, es un espacio que se abre, ¿sí?, en el corazón del ser humano, el cual el Señor pues lo define más adelante, que el corazón del ser humano es engañoso, Oscuro. y perverso. Así es. Entonces ahí es donde hay que tener ese sumo cuidado y del por qué hoy en día la humanidad sí necesita una verdad absoluta, pastor, Claro. para poder subsistir. Sí, definitivamente. Hermano Carlitos, antes de continuar, yo quiero animar ahí a nuestros oyentes y televidentes, no sé por dónde usted nos está sintonizando, pero le animamos a que pueda sumarse a la conversación también. Tenemos 2 preguntas que usted va a encontrar ahí en nuestros comentarios. La primera pregunta es: si tu verdad te dice que algo es correcto, pero la Biblia lo llama pecado, Buenísimo. ¿qué autoridad eliges y por qué? Repito, si tu verdad... Ya estamos, recuerde que estamos comparando, ¿no? Sí, la verdad bíblica versus el relativismo. Y como usted decía, muchas veces el relativismo se va haciendo hueco en nuestro corazón, poco a poco. Claro, es que es peligroso. La zona gris, ¿no? Usted. Exacto. ¿Ya? Como en el Edén. Exacto. Es el mismo proceso. Entonces, si tu verdad te dice que algo es correcto, pero la Biblia lo llama pecado, ¿qué autoridad eliges? ¿Y por qué? ¿A quién le haces caso? Exacto. Y la otra pregunta es: ¿crees que los cristianos tenemos la obligación moral de oponernos a la verdad líquida? ¿O deberíamos callar para promover una paz social superficial? Buenísimo. Sería interesante que los hermanos pudieran opinar. Sí. Si usted nos está viendo, no sé por dónde nos esté viendo, por el canal o por la radio, por favor, hágase el favor ahí, entre a Repito Facebook. la siguiente, pastor, para los que nos escuchan. También nos están viendo en la transmisión. La segunda. La segunda pregunta es: ¿crees que los cristianos tenemos la obligación moral de oponernos a la verdad líquida? Concepto que ya usted explicó. Exacto. Ya que es una verdad que se amolda a cualquier... Exacto. No hay una verdad absoluta según este concepto, ¿verdad? ¿O deberíamos callar para promover una paz social superficial? Porque no es verdadera. Claro. Porque la libertad se encuentra en la verdad. Y la verdad es Jesús. Juan 8, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el camino, la verdad Y la vida. y la vida. Juan 14:6 también, ¿no? Así es. Entonces, les animamos a que se sumen a la conversación respondiendo esas 2 preguntas. Pero le iba a decir el paso 2. Primero, paso 1 de Satanás en el huerto del Edén. Es poner en tela de duda. Claro. Y paso 2, suplantar. O sea, como ya usted dudó, suplanta la palabra de Dios con la de él. Y a veces me pongo a pensar, mire, pastor, que hasta cierto punto Satanás no tiene la potestad para imponer. Ajá. ¿Eso se da cuenta? Satanás tiene... entiende y sabe, pastor, de que el ser humano, él no puede tener una influencia directa sobre. Sino que va, mire, pastor, en el sentido de que le provoca ese espacio de lo engañoso y perverso que tiene. Por eso es que constantemente en la Biblia, ¿verdad? Usted se aplica y se le dice al ser humano que no confíe en el corazón. Exacto. Siempre tiene que existir algo superior a él. Eso de seguir su corazón, como que no. Yo siempre discuto aquella famosa felicitación, ¿verdad, pastor? Cuando hablan cumpleaños, sí. ¿Verdad? Que Dios te bendiga y conceda las peticiones de corazón. Pero olvidamos el verso anterior. Claro. Sí. Pero lo que le quiero decir, Satanás no puede imponer una idea. Utiliza la duda y el pecado del ser humano, siendo influencia con otras cosas. Entonces,
Cuando el ser humano entonces pierde de vista ese fundamento principal del Creador que lo dio por siendo nosotros creación de Él, siendo Él poniendo ese fundamento para desarrollarnos de la manera correcta aquí, cuando perdemos de vista ese fundamento específico, que fue lo que hizo Eva, se le olvidó lo que el Señor había dicho. Exacto. Y decidió probar aquí. Y decidió por la autoridad de Satanás, no por la autoridad de Dios. Exactamente. ¿Ya? Ahora, según Paul David Tripp nuevamente, ¿verdad? Lo que hace Satanás es apelar a nuestro lado oscuro. Es que ese es exacto. ¿Ya? O sea, conectar el pecado de afuera con el pecado de adentro. Ahí está. Y ¿Ya? sabe, son como dos imanes. Sí. Se atraen. Se atraen mutuamente. Les gusta. Exacto. Por eso es necesario estar velando. Usted, mire, perdón usted, pero es que yo a veces quiero tratar de hacer una reflexión en todo esto, pastor. Que ¿ya se fijó qué cositas somos? Sí. ¿Qué tipo de gente somos, pastor? Especiales. Entre comillas. El ser humano es complejo. Sí. Cuando nos sentamos. Yo por eso, mire, pastor, creo firmemente y cada día más en la salvación por gracia, por medio de la fe, por favor. Sí. Porque no existe, es mentira. Sí, nuestras mejores obras. Ni nuestras mejores obras. No alcanzan. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una mirada superficial de las cosas, pastor, pues ese es otro tema. Así es. Pero cuando vamos adentro y observamos qué tipos, qué gente tan fea, pastor. Perdón, nuestra audiencia. Sí, no por gusto. Hay un pasaje que me ha hecho meditar los últimos días de la mano siempre de Paul David Tripp, que es este pasaje, no recuerdo la cita, pero está en el libro de los Salmos, en donde David pide en oración que se le revele su corazón. Claro. Es como, o sea, y uno dice, ¿pero acaso no David conoce su corazón? Pues la respuesta es que no. ¿No? Hay cosas en nuestro corazón, hay motivaciones profundas que si usted no se sienta a ver hacia adentro, a hacer introspección y ver su propio pecado, no las va a descubrir. Exacto. Y por eso necesitamos la luz de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder ver qué tan profunda puede ser nuestra maldad. Y en determinado momento, mire, pastor, yo recuerdo haber hablado con los patojos en el Instituto Bíblico. Si algo no hay que perder de vista, y creo que es una doctrina que la iglesia necesita recuperar y ir a profundidad para entender el resto de teologías sistemáticas. Y me atrevo a discutir, pastor, si no debe ir dentro de las primeras, en el orden de estudio de las teologías sistemáticas. La amarteología. Que tiene que ver con la teología del pecado. Doctrina del pecado. La doctrina del pecado, pastor. Sí. ¿Hasta dónde llega la caída? Sí. O sea, es una desgracia. Y digo esto porque esta doctrina tiene participación en todo el resto de doctrina. Claro. En todas. Esto, de hecho, incluso la teología es un esfuerzo que muchas veces puede ser pecaminoso. Claro. Por entender a Dios. Claro. Sí. Entonces yo a veces digo y hago un paralelismo del pueblo de Israel. Y nos miro a nosotros y digo, no, pues que somos el Israel del desierto, pastor. Del 2025. Claro, somos el Israel del desierto. Sí. Del camino de Egipto a la tierra prometida, pastor. El Israel de números. Claro, el Israel de números. O sea, es terrible. Yo creo que debemos de recuperar el sentido del agradecimiento por lo que el Señor es con nosotros. Claro. Pero bien, yo creo que eso es importante entenderlo, pastor. ¿Qué papel juega nuestro corazón en este tema? Exacto, sí. Y tiempo nos faltaría para seguir analizando, ¿no? Lo que pasó en Génesis capítulo 3. Pero hablemos un poco, hermano Carlito, sobre la batalla de las ideas. Claro. El relativismo y la muerte de la tolerancia. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? ¿No? Usted, el relativismo moral, al negar los absolutos, mire, se convierte irónicamente en la forma más severa de intolerancia. Claro. ¿Ya? Hacia cualquier sistema que sí los posea, como el cristianismo bíblico. Claro. Porque el cristianismo bíblico, el mensaje del evangelio consta de absolutos. Claro. Por ejemplo, no hay ningún otro hay salvación, porque solo hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Jesucristo. Verdad absoluta. Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es. No es algo que está ahí en término medio. No está de forma ambigua. No, es absoluto. Es absoluto, ¿verdad usted? Pero Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Ya, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, ¿verdad? O sea, el evangelio está lleno de verdades absolutas. ¿Ya? Ahora, cuando la gente dice no hay verdades absolutas, tal vez puede ser visto como razonamiento circular eso, dijo, ¿verdad? Pero una pregunta que se hace es, eso que estás diciendo estás tratando de imponerlo como una verdad absoluta. Exacto. Que no hay verdades absolutas. Que no hay verdades absolutas, que toda la verdad es relativa. Exacto. ¿Ya? Entonces, y ahí es donde entra esto, ¿no? La falacia de la verdad líquida, que es el relativismo. La negación de que existe una verdad objetiva, universal y conocible. Si tu verdad es tu verdad y mi verdad es mi verdad, entonces la mentira, la justicia o el pecado son meras construcciones culturales. Y mire, pastor. Y ahí está para analizar el punto. No, es que ese es un problema y es peligrosísimo. Claro. Mire, hay muchos círculos académicos, hablo fuera de la iglesia, ¿verdad usted? En donde se tiene que, ¿qué le digo? Se tiene que acoplar o exigen acoplarse a una discusión en donde no existe verdad absoluta. Sí. En donde comenzamos a dialogar. Y tuve la oportunidad de estar en una. Y le cuento que es una presión a veces, pero resulta que yo terminaba entrando en la conversación. Sí, pero es que la Biblia dice. Y no le gustaba. Sí. Porque yo tenía que decir miren, es que hay un problema. Es que no podemos, porque estábamos hablando en ese círculo con personas de querer resolver cosas del ser humano. Ajá. Pero es que problemas sociales. Sí, exacto. Problemas sociales. Tantos que hay ahora, ¿no? Y aún también de problemas existenciales. Pero si no voy a la raíz del problema, entonces ¿cómo voy a tratar no va a haber solución? Entonces la solución implica... Entonces alguien me decía, es que esto es solo el texto bíblico. Pero es que... ¿Y por dónde? Sí. ¿Y por dónde, pastor? Y fíjese, hermano Carlitos, que ahorita que usted menciona eso, si nos ponemos a pensar, cada vez que antagonizamos estos dos mundos de ideas bíblicas contra ideas movedizas, ideas líquidas, ideas del diablo, es una réplica de lo del huerto. Exacto. Con que Dios os ha dicho. Exacto. Con que la Biblia dice esto. Exacto. ¿Ya? Pero tal filósofo dice esto, pero Platón dice esto, pero no sé quién dice esto. O razonamientos tal vez un poco ya más tempranos, más cercanos a nosotros, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí es donde está... Ahora, aquí hay un problema, mire, pastor, y que la iglesia tiene la culpa. Ajá. Y voy a ser así concreto, ¿verdad? O sea, la iglesia tiene la culpa porque la iglesia dejó de estar en los círculos del pensamiento. Y se segmentó. Sí. Se segmentó como una forma de pensar. Sí. Se segmentó como ese grupito de locos, ese grupito de evangélicos que cantan coritos y cantan... No, o sea, somos conocidos... Somos conocidos en el ámbito por cantar coritos. Sí. Y no digo que esté mal cantar. Eso es otro tema. No estoy diciendo, pero solamente eso hacemos. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos que entender que la Biblia es relevante en todas las áreas de lo que usted quiera. Claro. Desde la perspectiva de la filosofía o de lo humanismo. Así es. De las doctrinas humanistas. Así es. La Biblia juega un papel importante ahí. Claro. Todo lo que tiene que ver con el ser humano, la Biblia da respuesta. Sí. La Biblia da respuesta de donde usted lo quiera plantear. Como ningún otro sistema de pensamiento Ahora, o ideología. Pero ¿cuál es el problema? Que como nos fuimos y como nos salimos, entonces dejamos de poner sobre la mesa el concepto bíblico y comenzamos el evangelicalismo lo trasladamos a un conjunto, una secta. Una secta llena de reglas y todo. Cuando tenemos que dialogar con el texto bíblico tiene la capacidad, es superior. Sí. La postura bíblica es superior porque es la postura del Creador, pastor. Así es. Es superior a cualquier filosofía humana. Es la revelación del Dios Todopoderoso. Y da respuesta lógica. Razón de la respuesta. Todo. O sea, hay razón. Acuérdese, Juan 1, pastor. Es el Logos. Sí. Él es el Logos. Y a mí me encanta cómo Juan, mire, lo escribe. Acuérdese que había mucha influencia del imperio griego, greco-romano aquel tiempo. Sí, ¿verdad? las ideas griegas. Las ideas dominaban. griegas, ¿verdad? Cuando Juan dice logos, pastor, es una bomba para ellos. Sí. Él es la razón, el completo. O sea, está lo superior y luego está lo demás. Sí, fíjese que hay una, aprovechando que usted hizo, solo es un paréntesis, porque aquí hay un mundo de ideas. Pero Justo González en su libro Historia del Cristianismo habla precisamente de eso, de Filón de Alejandría, que es uno de los filósofos que trató como de nombrar
nombrar a lo que Platón en su momento llamaba el uno inefable. Dice. Bonito. El uno inefable para Platón, según él, según su filosofía, era como este tipo de inteligencia sobrenatural superior. Exacto. Que daba origen a todo lo demás. Exacto. Entonces le llamaron, y Filón es uno de los promotores de eso, y los iniciadores, logos. El principio lógico que da vida al universo. Y Juan, si no estoy mal, es como unos 20 antes de Cristo. Claro. 20, 40, algo así antes de Cristo. Y Juan lo que hace es decir el logos. Hey, eso aquel. Ajá, o sea, eso que ustedes dicen que es el uno inefable, el logos es Jesucristo. Ya, por eso dice, y aquel verbo era Dios y el verbo era con Dios. Pero luego en el versículo 14 es donde asienta Pablo. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Pastor, ¿ya se imagina usted hacer un análisis exhaustivo de Juan 1? Sí. Pero ahora traigámoslo a la palestra y conectarlo con las ideas filosóficas de hoy. Con la búsqueda hoy en día, pastor, de motivadores, de psicólogos. Sí, lo desnuda. O sea, es increíble, pastor. Sí. Pero ¿cuál es el problema? Y vuelvo a repetir, Eddie. El evangelicalismo contemporáneo, pastor, dejó de pensar. Renunció al mundo de las ideas. Es un poco también, otra vez, historia del cristianismo. Bueno. Es un poco lo que Tertuliano dice ya un poco después de Cristo. Tertuliano acuñó una frase que es famosa, ¿verdad? En el mundo de las ideas, porque él no creía que la iglesia tenía que dialogar con las ideas greco-romanas. Entonces él se eran igual de peligrosas como las que vivimos hoy. Exacto. Es el nacimiento prácticamente de todo lo que hoy nosotros estamos enfrentando. Y él se echó una de sus frases así icónicas, que es que tiene que ver Atenas con Jerusalén. Sí, y como Atenas era como el centro neurálgico de pensamiento griego, greco-romano, ¿verdad? Y Jerusalén era de donde venían las ideas de Cristo. Exacto. Ya las ideas neotestamentarias. Entonces, ¿qué relación tiene? Dijo él, ¿verdad? Muy corto. Entonces, él trató de separar. Sí. Pero siempre hubieron algunos otros contemporáneos de él que trataron de tenemos que dialogar con la cultura, ¿verdad? Claro. Pero, ¿por qué digo esto? Porque esta renuncia al mundo de las ideas tampoco es algo nuevo, fíjese. Sí. Bueno, caemos a lo mismo, el pecado de la iglesia también. Ajá, entonces, la iglesia constantemente ha renunciado. Como que nosotros solo vamos a estar aquí reunidos en 4 paredes y el mundo que mire cómo sale, ¿verdad? Es interesante observar, por ejemplo, como Pablo va al Areópago, pastor, y ahí habían estoicos. O sea, que es una forma de pensar que, por ejemplo, hoy en día está renaciendo el estoicismo. Sí, también. Renaciendo, y que en términos generales, pastor, es una doctrina que afecta. Sí. Alguien dice, no estoy, pero hay algunas cosas estoicas que son buenas en cuestiones disciplinarias, pero depende. Sí. Porque si usted agarra el estoicismo, por ejemplo, tomando esta forma de pensar, y hay mucho relativismo en el estoicismo. Usted agarra el estoicismo, por ejemplo, y lo desmarca de la superioridad de que hay un Dios por el cual somos dependientes totalmente, mientras que el estoicismo plantea, no. Sos vos. Sí. Aquí no hay nada superior a vos, tus fuerzas, tu poder, tu gloria. Sos vos el que podés y tenés todo en tus manos. El que tenés la capacidad de anular tus emociones, tus sentimientos. Por ejemplo, no es así, señores y señores. No, la Biblia habla de sometimiento. La Biblia habla de rendición. A alguien superior. Ya, por eso hoy en día, mire, se está haciendo tan famoso un libro por ahí de Marco Aurelio. Que habla de... Sí, es cierto. Es uno de los mejores hablando del estoicismo. Exacto. Y del otro lado está el epicureísmo. Curiosamente, las dos... Ahí estaban. los dos mundos de ideas con los que Pablo dialoga en Hechos 17 en el Areópago. Interesante. Epicúreos y estoicos. Epicúreos, el placer como un fin. Exacto. Y estoicos... anular las emociones y todo ese rollo, ¿verdad? Usted. Sí. Pero bien, entonces, si nosotros siguiéramos este camino de la verdad líquida, pues terminaríamos un poco, bueno, yo creo que
en parte estamos así, hermano Carlitos, como el versículo de Jueces capítulo 21, versículo Claro. 25. Claro. Cada uno hacía, dice, lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel. Y es interesante ver, mire, pastor, cómo esto llevó a algo más adelante en Jueces también, o en el mismo contexto, que hubo una generación que no conoció el nombre del Señor. Sí. Mire, ¿a dónde Una nos puede llevar? anarquía moral. Exacto. Una Totalmente. anarquía. No había ley, no había fundamento. Era No. líquido, pastor. Exacto. Sí. Era Vaya, líquido. este es un... y Jueces está siglos mire antes de qué- Zygmunt Bauman, mire. Mire, interesante. Interesante, pero ya habla de una anarquía moral, de un buenísimo. panorama relativista cuando se pierde de vista a Dios. Qué relevante. Pastor, yo recuerdo una conferencia y no la olvido hasta el día de hoy. Yo hice el esfuerzo de ir a Guatemala a verla, del doctor César Vidal Manzanares en la iglesia Ilumina. Ujú. ¿Sí? En Ilumina. Y recuerdo muy bien, pastor, la conferencia que tenía que ver con la relevancia de la Biblia. Uf. Y don César se va, pastor, paseando por, obviamente, pistoletazos, ¿verdad? Usted, Ajá. pinturazos de la filosofía, de la ciencia, de cómo la Biblia ya lo había dicho. Sí, Y hoy en día damos alardes de pensamientos que la Biblia ya había explicado. exacto. Lo que pasa es que por nuestra falta de entendimiento y conocimiento bíblico, no lo conectamos. Así es. Entonces, Hay mucho que aprender, pero definitivamente la altura, la solidez, la relevancia, la importancia y trascendencia del texto bíblico es innegociable. exacto. Es innegociable. Es superior. Siempre va a estar ahí y siempre haremos bien como humanos en volver a ella. Yo creo, pastor, que el gran error de la iglesia es también culturizarse o poner en alta estima la cultura. Como la cultura no valora el pensamiento bíblico, la discusión bíblica, entonces la iglesia se aparta y dice, no, es que ahí Sí. no. Es superior la U, Sí, es pues. superior la filosofía secular, Ajá. es superior el relativismo, es superior Y renunciamos al mundo de las ideas. renunciamos a discutir en eso. Sí. Y no, claro que no. La No tenemos que renunciar. teología conecta y es superior, pastor. Claro. Y no se dice con jactancia, No. porque recordamos un punto del programa anterior. Ujú. La teología quiere recuperar al ser humano, Claro. quiere ayudarlo. Así es. Entonces, No busca la opresión, busca No. la libertad Exacto. del ser humano. Pero bien, estamos hablando sobre el relativismo versus la verdad bíblica. Y estamos viendo que es un concepto no del siglo XX, no del siglo XXI, no del siglo XIX. No, es un concepto que está desde Génesis 3 Amén. en la palabra. Ahora pues hay algunos filósofos, escritores que han escrito sobre el tema, pero es un tema que la Biblia ya aborda y lo aborda de manera contundente y explícita en cada una de sus páginas. Pero queremos invitarlo a usted a que se quede con nosotros, siga comentando por ahí. Al regreso de la Resistencia vamos a estar leyendo algunos comentarios que ya nos enviaron por ahí. Estamos viendo que se puso un poco alegre ahí El chat. el chat con algunos comentarios y le vamos a dar lectura cuando regresemos. Por lo pronto lo dejamos con nuestro hermano Carlitos Vidal, que nos presenta La Resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Salud familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos y dialogamos sobre las diversas situaciones que la iglesia contemporánea experimenta. Y hablando un poco de verdad bíblica y relativismo en el programa de hoy, quiero ir, nuevamente, y ahí disculpen ustedes, pero nuevamente hasta España. Y resulta que una sociedad relativista
que ha abandonado totalmente los fundamentos principales de la fe, los fundamentos principales de la creación, los fundamentos principales del desarrollo humano, los fundamentos principales de la comunidad del ser humano. Es España. Una España que cada día se sumerge en el relativismo, en el ateísmo y en el secularismo. Y un sinfín de problemas que la España de hoy tiene. Y quiero que analicemos algo y luego hagamos la conexión obviamente hacia nosotros acá, en Latinoamérica o hacia acá, Guatemala, Chiquimula, donde usted considere. Y hoy en día la sociedad española o el gobierno español quiere integrar en su constitución el derecho al aborto como un derecho constitucional. ¿Qué sucede aquí? Cuando se vuelve un derecho constitucional, como usted sabe, las constituciones políticas de las repúblicas son el ente superior en la legalidad del país. Por lo tanto, considerar a este acto lamentable que tiene que ver con quitar la vida de un ser está como constitucional, otros entes que no pueden dialogar o pueden discutirlo o pueden votarlo, sino con otro aspecto constitucional únicamente. Pero resulta que la Iglesia y la Alianza Evangélica Española sale y manda un comunicado, ¿verdad? Ustedes en donde pues desde una perspectiva pública expresan su rechazo hacia esa idea, que es un retroceso moral. Es como regresar a aquellas culturas paganas, por ejemplo, de los cananeos, los fereceos, los filisteos, en donde se sacrificaban niños para adoración a dioses falsos, por ejemplo. Es un retroceso de la humanidad. Y lo plantea la Alianza Evangélica Española. Pero yo lo que quiero reflexionar es esto. Un alto porcentaje de sectores públicos y privados de España están criticando a la Iglesia española por oponerse a eso. Y los catalogan de dogmatistas, los catalogan de retrógrados, los catalogan de discurso de odio, tantas cosas. Mi punto de reflexión es este, querida familia guatemalteca, latinoamericana, donde usted nos ve. ¿En qué momento la España católica llegó a esto? En el momento que la Iglesia comenzó a hacer silencio. La Iglesia se cruzó de brazos. La Iglesia dejó de participar en los círculos del pensamiento humano. Y es por eso que hoy en día he visto como extraño en España que la Iglesia se oponga a acto de aberración hacia el ser humano. Eliminar a un niño en el vientre de su madre. Qué triste a lo que podemos llegar cuando abandonamos el pensamiento, cuando abandonamos la conexión, cuando abandonamos la relevancia de la Biblia en todas las áreas de la vida, querida familia. Por lo tanto, hoy desde la Resistencia queremos animarlo a usted a que sea parte, a que hable, a que no se quede callado, a que explique la relevancia de la Biblia, a que explique la superioridad del pensamiento del Creador. Hay un Creador que nos hizo, que nos creó. ¿Sí? Transmitamos esto a partir de transmitir la fe en nuestra familia, de dialogarlo en nuestros círculos de amistades, de establecer programas de enseñanza a la iglesia, de establecer programas no solo de enseñanza evangélicos, sino programas de enseñanza hacia las personas que no son creyentes también. Ser parte, ir contra cultura, pero también procurar influenciar esa cultura con los principios creacionales. Así que familia, triste lo que vive España hoy en día. Un gobierno socialista, progresista, el cual está imponiendo un sinfín de ideas que van totalmente en contra. Y si Latinoamérica no reacciona, y si Latinoamérica, la iglesia latinoamericana no comienza a recuperar esa pasión por las ideas bíblicas, es muy probable que lleguemos a eso. Así que familia, ánimo, recuperemos, por favor, la importancia del texto bíblico. Esto fue La Resistencia. Pero antes, les recuerdo, no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted,
Cristo Jesús reina hoy. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos y amigos, estamos de vuelta aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Hemos regresado de La Resistencia, en donde ahí el pastor Carlitos nos compartía un poco de las noticias, las últimas noticias de la España en declive, ¿verdad usted? Pastor, derecho constitucional. Sí. Y pues dentro de eso también escuché en algún momento decir a unos diputados de un partido que se llama Podemos, de España. ¿Qué podemos esperar de Podemos? Exacto, pero estaban diciendo que las niñas, los niños y les niñas debían tener derecho a tener relaciones sexuales con quien ellos quisieran. Escuche usted, e incluso a practicarse abortos los niños. Pero bueno, tanto tema, tanta tela que cortar en ese sentido. Que el Señor nos dé sabiduría, porque tarde o temprano esas ideas. Ya tenemos Yo creo que quizás ya pisaron suelo guatemalteco. Hoy en día tenemos una ministra de Educación que no pone eso porque sabe que el pueblo se le va encima, pero eso va a llegar. Exacto, entonces que el Señor nos dé sabiduría. Así es. Vamos a leer algunos comentarios que tenemos de algunos hermanos que nos han ahí escrito en respuesta a las preguntas que posteamos. Philly Bustamante, saludos hasta Estados Unidos. Él dice: verdaderamente yo le haría caso a lo que la Biblia dice, por más duro o difícil que sea aceptar la verdad bíblica, ya que aceptar la verdad bíblica va a aceptar la verdad bíblica va en contra incluso de nuestra propia carne. Dice. Claro. Así es, entonces... Primer zona de guerra. Exacto, zona de guerra. Dentro de nosotros. Claro. Jonathan Torres. Saludos a Jonathan. Saludos, Jonathan. Escuche usted... Él es petiño. Brasilero. Escuche usted el comentario tan atinado, tan sabio de Jonathan. Dice: probablemente todos diríamos elijo la autoridad bíblica. Exacto. Entre comillas. Pero muchas veces, por no decir casi siempre, tratamos de buscar la manera de que la Biblia se acople a nuestra verdad. Claro. Haciendo caso omiso a partes donde la Biblia contradice mi verdad. Pero yo personalmente, dice él, he aprendido que confiar en mi verdad me puede llevar por caminos equivocados. Pero cuando me someto a la palabra de Dios, encuentro paz, dirección y propósito. Mire, paz, dirección y propósito. Ahí está. Y aquí podemos conectar con Juan 14:6, cuando Jesús dijo: yo soy la verdad. El camino. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Y conecta con lo que Peto menciona ahí, mire. Así es. O sea, en paz, entiende que Él es la verdad. Así es. Mire, dirección, Él es el camino. Así es. Y propósito, pues, ¿qué es la vida? Así es. Interesante. Philly también vuelve a decir, dice: pero por supuesto que tenemos la obligación y la autoridad de oponernos a la verdad líquida, dice. Así es. Marvin Somoza dice: el relativismo es una postura del hombre y siempre será debatible. Buen punto ese. La verdad bíblica siempre será absoluta, dice. Excelente. Gracias, Marvin. Y Eddie Sarceño dice: bendiciones, hermano. Me acabo de conectar y medio escuché que hablaban de la filosofía estoica. Y escucho una pregunta. ¿Hasta qué punto podemos abrazar esta filosofía estoica? ¿Y si Jesús tenía un corazón estoico? Es pregunta. No. Jesús totalmente no tenía un corazón estoico. Lo que pasa es que, mire, pastor, bueno, aquí es un tema de programa, hermano Eddie. Estoicismo versus cristianismo. Hay aspectos, quiero decir así, matices, pastor, aspectos estoicos positivos que los podemos encontrar, por ejemplo, en el relato bíblico, en la práctica, pero
desmarquémoslo de la raíz del estoicismo. Porque la raíz del estoicismo es: yo no dependo de ningún Dios. Yo tengo el control. Yo tengo el control. Exacto. Entonces, ahí, si partimos desde esa raíz del estoicismo, bueno, estamos fritos, ¿no? Y no hay que olvidar también, hermano Carlitos, que el llamado bíblico no es anular las emociones. Exactamente. Ni los sentimientos. Es más, por ejemplo, cuando hablamos de algunos aspectos del estoicismo, por ejemplo, hablemos en los procesos de sufrimiento. Bueno, el estoicismo habla de tener esa fuerza, esa resiliencia, ¿verdad? Usted sobre. Bueno, Romanos capítulo 8, verso 28 también habla, ¿no? Usted, que a los hijos del Señor todas las cosas nos ayudan a bien. Pablo, por ejemplo, cuando explica también, ¿verdad? Usted ha rogado al Señor 3 veces que quite esto de mí y el Señor me ha dicho: bástate en mi gracia. Pedro también dice: echad sobre el Señor toda vuestra ansiedad. O sea, si hablamos de resiliencia, sí la hay. Pero tenemos que desconectar de la raíz del estoicismo en el sentido en donde es usted el que tiene que controlar todo. Y no, somos seres dependientes totalmente del Creador, pastor. Claro, lo que iba a decir para completar la idea es que el Señor no nos llama en ningún momento en la palabra a anular nuestras emociones, ni nuestros sentimientos. No hay que perder de vista. Ahora, solo para ponerle un ejemplo. La raíz del estoicismo pelea, por ejemplo, con el simple hecho de una práctica tan bíblica del Génesis y Apocalipsis como es la oración. Sí, pues. O sea, ¿dónde conecta la oración con el estoicismo? ¿Qué es la oración? Bueno, es venir y tener ese contacto con el superior. Y sentido de vulnerabilidad, de dependencia. Claro, cosa que el estoicismo pues no plantea. Lo que iba a decir entonces es que no hay que perder de vista que somos creados como seres integrales. Exacto. En ningún momento Dios nos creó para que desconectáramos una parte de ello. No, al contrario, nuestras emociones y nuestros sentimientos deben estar sometidos a la voluntad del Señor. Claro. Ya, entonces, incluso vemos que en el libro de los Salmos hay una gama de emociones, hermano Carlitos, y de sentimientos en donde el salmista expresa tristeza, expresa dolor, sufrimiento. Ya, pero ese sufrimiento controlado y dependiendo del Espíritu de Dios, ¿verdad? Exacto. Pero también por el otro lado vemos el sentido también positivo que da la Biblia a las emociones, ¿verdad? El mismo salmista e incluso otros escritores de salmos en el libro de los Salmos utilizan una gama de emociones completa para alabar al Señor. Pero aquí hay otro dato interesante, mire, pastor, que podemos desarmar el estoicismo, por ejemplo, en el sentido de que la Biblia no descarta el sufrimiento del ser humano, pero con una comprensión de la trascendencia de nuestra experiencia aquí en la tierra. Sí. Imagínese usted, desde la perspectiva estoica, pastor, soportar sufrimiento ¿por qué? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? O sea, con el propósito ensimismado únicamente. Eso es lo que propone el estoicismo. Exacto, el estoicismo. Pero entendemos nosotros que existe una realidad en esta tierra superior, dañada. Génesis 3. Tenemos que regresar, regresar siempre a Génesis 3. Dañada, pero que habrá una restauración total en su momento en la trascendencia del ser humano, ¿verdad? O sea, que tiene que ver con la salvación que el Creador ofrece al ser humano. Sí. Entonces, por los opuestos. Exacto. No de por gusto Pablo escribió contra, ¿no, pastor? Mucho. Juan, por ejemplo, escribió mucho contra estas ideas estoicas también. Entonces yo creo que... Ahora, usted podrá decir, por ejemplo, hay videitos ahí que salen en la red, de los soldados romanos ahí. Es otro tema. Que si la disciplina es estoica, los estoicos la practicaron mucho, pero en el texto bíblico se encuentra suficiente disciplina. Claro. Entonces, si vamos a decir algunos aspectos o matices que el estoicismo agarró, bueno, pero el estoicismo los agarró del sentido del Creador. Exacto. No es que sean originalmente estoicos. Así es. Entonces, mire, Satanás siempre usando la misma. Medias verdades. Así es. O sea, medias fintas. Exacto. Grises. Algo que se me venía a la mente también para cerrar la respuesta aquí a nuestro hermano Eddie Sarceño es de que la Biblia incluso habla de un lenguaje y hay una clasificación de los salmos que son salmos de lamento. El lenguaje de lamento. ¿Para qué es el lenguaje de lamento? Claro. Es para que vaciemos nuestro corazón delante del Señor. El Señor no está pidiendo que anulemos nuestras emociones. No, vacíalas a sus pies. Por ejemplo, en su presencia. Pastor, lo que Pablo habla en Filipenses,
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Correcto. que sea en vuestros corazones. Así es. Ahí esto se vuela la cabeza un estoico si lo escucha. O sea, ¿por qué? Porque no hay forma. Así es. Pero bueno, esto es lo sobrenatural, pastor, que también juega un papel importante en nuestra fe. Exacto. Bien. Entonces, gracias, hermano Saludos a Eddie, todos, por la a todos pregunta los y hermanos. saludos a todos los que nos están escuchando y viendo. También a nuestro hermano Ricardo Solano, que está conectado por ahí. Saludos, Y- hermano, hasta Plan del Morro. Así es. Y a todos los que estén conectados. Hermano Juan Mellado también, pastor. No, yo no puedo ver ahorita aquí. Siempre Yo es el sí lo tema vi. de Soy- las políticas de privacidad de Facebook. soy testigo que lo vi, hermano Juan. Pero gracias por siempre estar ahí. Súmense a la conversación, todavía pueden. Uy, el tiempo. Ya es cierto, ya no tenemos Señor tiempo. bendito, pastor. Pero bueno, Pastor, vamos yo no a... me dilaté mucho, ¿no? ¿Qué fue? El estoico fue. Hermano Di Sarceño tiene la culpa. No. No, Buenísimo. no hay problema. Sí, buenísimo que... No, encantados, pastor, que la gente... pregunte y de eso se trata el programa. Así es. De dialogar y no, por eso es que aquí no tenemos bosquejo, cerrado. Usted que aquí está abierto. Entonces, Conversación abierta. Qué bueno que participan los hermanos. Así es. Entonces, hermano Carlitos, para finalizar, tenemos 3 minutos, ¿verdad? Usted, la intolerancia del relativista. Sí. Que estamos hablando del relativismo ahorita, ¿verdad? Argumentar, mire, que una sociedad que dice todo es válido no puede tolerar a quien dice solo hay una verdad. Claro. O sea, termina siendo el Que que es dice Jesús. el que dice que es intolerante. No, perdón, el que dice que es tolerante termina siendo intolerante. Intolerante. Exacto. Entonces, por lo tanto, entonces el mensaje del evangelio es etiquetado como discurso de odio, no por su tono, sino por su contenido absoluto. Exacto. Que Es ya que es vimos así. que el mensaje del evangelio es un mensaje de absolutos. Exacto. La Biblia, el Total. mensaje bíblico es un mensaje de absolutos. En estos días escuché a alguien en un podcast de aquí de Guate, podcast que no es cristiano, que abordan diferentes temas, y precisamente estaban haciendo una crítica del cristianismo. Y hubo una frase que dijeron, es que los cristianos tienen un Dios que es la mera tos. ¿Ya? O sea, como que el Dios perfecto, justo, recto, inmutable, todopoderoso, inescrutable de las Escrituras no encaja con las ideas de ellos. Claro. ¿Ya? O sea, no encaja con... Quieren un Dios tal vez un poco más... que se acople A las ideas de ellos. a ellos, ¿verdad? Usted. O sea, y se marca ese contraste, ¿no? Sí. ¿Cómo me incomoda? Me incomoda el Dios de la Biblia. Claro. ¿Ya? Ahí es donde la Escritura, pastor, hace mucho énfasis y nos dice el Nuevo Testamento, por ejemplo, hace mucho énfasis. No sean sabios en su propia opinión. Así es. O sea, no tenemos, pastor, Es como... Ujú. la capacidad, tal vez, pastor, de poder nosotros ser absolutos, pero nosotros como tal, nuestra mente, nuestras ideas. Por eso es que abogamos por una verdad absoluta, que es Exacto. la verdad del Creador, Así establecida en su palabra, no en el pensamiento nuestro. Ojo, Así es. que hasta de nuestro pensamiento hay que dudar. Exacto. O sea, Dude de sus dudas, dijo alguien por ahí. Claro, pero y tal vez reflexionando un poco, pastor, ya para ir finalizando. Ese Dios con verdades absolutas no es un Dios que quiere destruir tu mente ni que quiere destruir tus ideas. Quiere usarla. ¿Sabes? Ese Dios quiere transformarte, hacerte nacer de nuevo. Y las ideas de Él son absolutas no para hacerte demostrar que no sabes nada, sino para decirte que podés ser algo maravilloso en las manos de Él. Así Y en es. primer lugar, de la perspectiva salvífica, pastor. Correcto. En segundo lugar, de la experiencia de poder de experimentarlo a Él, una relación con Él. Y obviamente algo que no podemos dejar de decir, pastor, la trascendencia que implica ser perdonado y justificado por Él por la eternidad. Así es. Esta tierra va a ser recreada. Así es. Una tierra nueva, un cielo nuevo, una creación nueva, pastor. Correcto. En donde no habrá pecado, en donde Él será el Rey y todos, pastor, experimentaremos la plenitud de lo que en el principio Él quería hacer. Así es. Bueno, quiere todavía hacer. Así es. Pero bien, Bueno. Se me venía a la mente un pasaje, dice el necio en su corazón, dice, no hay Dios. no hay Dios. Que Dios nos dé sabiduría, pastor. Así Porque es. aún dentro del cristianismo y aún dentro de la fe
podemos ser rebeldes también a la verdad absoluta. Claro. Hay muchos matices de la vida cristiana, muchos matices de la vida diaria que terminamos cediendo a los grises del diablo. Exacto. Terminamos cediendo terreno al relativismo. Claro. Y como decía Jonathan, ¿verdad? No yéndonos por el lado bíblico de la verdad, sino por verdades relativas, verdades a medias. Y que muchas veces la verdad es que nosotros incluso lo sabemos. Claro. ¿Ya? Pero bueno, que el Señor nos dé sabiduría para movernos en este mundo relativista, para seguir navegando. Así es. Y hacerlos estando firmes en nuestra fe bíblica. Bueno, familia, gracias por haber estado con nosotros. Episodio, Pastor, 209. 209, es Episodio 209 de Diálogo de Fe y Salvación. Así gracias por estar con nosotros. Gracias y un saludo especial a todos los hermanos de las diferentes iglesias. Bueno, nosotros nos debemos a la Iglesia Bautista del Nororiente, Pastor, pero un saludo a todos los hermanos que nos escuchan y que nos ven. Así es. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, y si el Señor lo permite, nos miramos en nuestro próximo programa, Pastor. Episodio 210, y vamos a seguir hablando de esto. Quizás ahí terminemos la serie de discursos de odio. Así que, familia, muchísimas gracias, y no nos queremos ir sin antes recordarle que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.